el libro de Efesios. La carta de Efesios nos enseña algunas cosas que nosotros debemos entender como los beneficios de lo que es la gracia del Señor o las bendiciones de su gracia. La carta a los Efesios es una carta tremenda que nos habla de eso que Dios hizo y por consiguiente lo que yo debo hacer. Es una carta que habla de doctrina ciertamente pura, pero también habla de práctica, lo que Dios hizo y lo que yo debo hacer. Y por este tiempo estamos viendo del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a ver lo que Dios hizo. Usted y yo no jugamos ningún papel en esto, sino lo que Dios está haciendo, o más bien hizo. Y ya hemos visto en las predicaciones anteriores cómo el creyente fue bendecido por Dios en los lugares celestiales. Usted y yo hemos sido bendecidos por el puro afecto de la voluntad de Dios. Eso significa que usted y yo no tuvimos que hacer nada para obtener eso, sino que por el puro afecto de Dios, Él nos ha bendecido. Según su soberanía, así Él lo ha querido y Él ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho con nosotros? Bueno, nos bendijo con toda bendición espiritual. Él no se guardó nada. Según dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Haciendo qué? Escogiéndonos. Primeramente dice el versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos rescató, nos redimió, nos perdonó de nuestros pecados. Nos adoptó como hijos suyos. Por consiguiente somos herederos. Si somos hijos, entonces somos herederos y coherederos con Cristo. Además, eso está garantizado con el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de que usted y yo, los que estamos en Cristo, vamos a gozar de esa herencia y de eso que Él ha prometido para los que estamos en Cristo. De tal manera que las bendiciones del Señor son tremendas. Usted podrá llamar a Dios Padre porque Él le ha escogido como para ser adoptado hijo suyo. Si usted no es adoptado como hijo de Dios, entonces no puede llamarle Padre, o por lo menos le dirá Padre y no le tendrá que contestar. ¿Por qué? Porque no es su Padre. Pero los que hemos sido escogidos, ciertamente le podemos llamar Padre y estar con la certeza de que Él nos escucha. Él es nuestro Padre. Ahora, nosotros reconocemos el gran privilegio que tenemos en el Señor. Somos capacitados para que nosotros podamos vivir a la altura del llamado que Él nos ha hecho. Él nos ha llamado a ser santos y Él nos ha capacitado para nosotros poder vivir de esa manera. ¿Por medio de qué? Por medio de la grandeza de su poder, dice Efesios capítulo 1, versículo 19. Hay un poder que actúa en nosotros que nos ayuda a vivir en esta vida de acuerdo a lo que Él nos demanda. Lo que vamos a ver a continuación, en el capítulo 2, es la extraordinaria salvación que tenemos en Dios. El título de la predicación le he puesto como título: la bendición de su gracia salvadora. La bendición de su gracia salvadora. Y yo quiero que usted me acompañe a la lectura en el capítulo 2, versículo 1 al 10 de Efesios. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios y Padre Celestial, te alabo, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te alabo porque tú has hecho, Señor, de nosotros, de tus hijos, Señor, personas que pudiéramos escucharte, Señor. Pero que tú viniste, Señor, y nos diste salvación, una salvación tan grande, Padre, que nosotros no merecíamos. Pero a ti te plació, Dios, por tu gracia, porque tú eres rico en misericordia y en bondad. Te plació venir y darme salvación cuando yo lo único que hacía, Señor, era pecar y pecar. Gracias por lo que tú haces, mi Señor. Te ruego, Santo, que tú apliques, Señor, eficazmente tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Que nuestras vidas realmente se conformen a lo que tú nos estás diciendo. Sé tú como esa espada, Señor, de doble filo que atraviese, Señor, nuestros corazones. Que nos vuelvas a la vida, Señor, algunos de los que están acá que quizás no conocen realmente quién eres tú. Y a nosotros, tus hijos, Señor, ayúdanos a valorar, a poder identificar y ver, Señor, conocer a plenitud la grandeza de tu salvación. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que nosotros vamos a ver en este capítulo es como cuando usted va, no sé si usted ha ido alguna vez, pero bueno, yo tampoco he ido, pero lo he visto en la televisión por lo menos, a comprar joyas, ¿verdad? Usted ve en la televisión que una persona va a comprar joyas, diamantes, de verdad, ¿no? No un vidrio, sino verdad que sea un diamante de verdad. Y lo que el joyero hace es que primero pone en el mostrador un lienzo de terciopelo negro, bien oscuro, negro, para entonces poner las perlas y que tú puedas apreciarlas bien. Si tú pones debajo de esas perlas un lienzo blanco, se apreciará, pero no será tanto el valor. Es necesario ponerlo bajo este lienzo bien oscuro para que entonces nosotros podemos apreciar con toda claridad eso, lo hermoso que es ese diamante. Bueno, lo que Pablo está proponiéndonos aquí en el capítulo 2 es exactamente lo mismo. Él quiere comenzar y mostrarnos ese lienzo negro en el cual nosotros vivimos. O más bien, ¿quiénes éramos nosotros antes de llegar a Cristo? Nosotros éramos ese terciopelo realmente oscuro y perdido que necesitábamos de rescate, que necesitábamos de un Salvador. Y entonces ese Salvador se posiciona en nosotros para brillar con mucho más esplendor. Bueno, Pablo lo que quiere hacernos mostrar, mejor dicho, en este capítulo es exactamente eso. Y en el versículo 1 al 3, nosotros vamos a ver la condición de perdición que tenemos sin Cristo. Nuestra condición de perdición sin Cristo. Y del versículo 4 al 6 vamos a ver el cambio glorioso que produce Cristo en nosotros. Y luego en el versículo 7 al 10 veremos el propósito de la gracia salvadora. Si usted leyó conmigo con atención el versículo del 1 al 3, usted estará de acuerdo conmigo de que la Biblia nos enseña, o lo primero que Pablo nos quiere decir es que usted y yo, antes que no tuviéramos a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta es la condición del ser humano antes de venir a Cristo. Una muerte que nos separaba de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y estábamos separados, aunque físicamente estábamos vivos, realmente, espiritualmente estábamos muertos. Éramos como
esa película o la serie que están dando de los muertos vivientes, Walking Dead. Bueno, éramos eso. El mundo allá afuera son muertos vivientes. Aquella persona que está aquí y no tiene a Cristo, escúcheme con atención, usted es un muerto viviente según lo que dice la Escritura. Dice, Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un cadáver no puede responder al llamado de Dios. Un cadáver no responde a ningún estímulo que se le haga. Un cadáver realmente está ahí inerte. No puede hacer nada, no puede escuchar, no puede ver, no puede actuar. Eso éramos nosotros sin Cristo. Cadáveres. No teniendo ninguna acción por Dios. No podíamos ver la gracia maravillosa de Dios, ni su justicia, ni su santidad, ni su amor. El mundo ve el amor de Dios de una manera distorsionada. El mundo que no tiene a Cristo en su corazón ve a Dios de una manera distorsionada. Y han hecho un Dios a su imagen y semejanza. Es decir, a semejanza del hombre. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de Dios y busca a Dios donde no está. Sin embargo, Dios nos va a decir esta mañana nuestra condición. ¿Por qué el hombre busca y no encuentra a Dios? Bueno, porque está muerto. Y él necesita una obra maravillosa en su vida. Sin Cristo no pueden entender cuál es su realidad en verdad. Nicodemo llegó de noche o muy oscuro a Jesús a preguntarle eso, Señor. ¿Cómo hago yo para entrar al reino de los cielos? Y Cristo le dice, Nicodemo, en Juan 3:3, de cierto te digo, que no puedes ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Es necesario que el ser humano tenga un nuevo nacimiento. Y todo lo extraordinario del reino no podrá ser visto ni contemplado por una persona que no tenga a Cristo. Usted puede mostrarle fotografías. Usted podrá mostrarle con el ejemplo más espectacular que usted pueda mostrarle. Esa persona permanecerá en completa oscuridad aunque vea. Esa persona permanecerá en completa ignorancia aunque escuche. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Pablo nos quiere mostrar cuál es nuestra condición antes de llegar a Cristo. Y la naturaleza que teníamos antes de llegar a Cristo. Fíjense que él dice, y Él os dio vida. Está hablando, por supuesto, de Dios. Tiene que ser aplicado al corazón del hombre que Dios sea que venga a darnos vida, porque el hombre muerto no puede por sí mismo tener vida. No puede hacer nada para obtener eso que él está buscando. ¿Sabe? Nicodemo, de manera religiosa, él era uno de los más religiosos que había en la época. Él era un moralista religioso, es decir, una persona que tenía una moral intachable frente a los seres humanos. Seguía o buscaba a Dios. Sin embargo, Nicodemo estaba muerto. Él no podía entender lo que él hacía. Aún y cuando hacía lo que, entre comillas, era correcto, buscaba a Dios. Cristo le viene a decir, Nicodemo, tú podrás ser una persona intachable frente a los seres humanos. Tú podrás buscar con toda tu fuerza a las cosas de Dios, pero Nicodemo, hay algo que tú no tienes y nunca podrás contemplar en tu manera de ver la vida religiosa y de una manera moralista. ¿Sabes qué es? No podrás ver el reino de Dios porque estás muerto, Nicodemo. Y es lamentable que muchos en este mundo están creyendo ser vivos cuando realmente están muertos. Y cuando digo esto, lo que me refiero es que son personas naturales con inteligencia, capacidades, que pueden llegar a la Biblia y leerla. Sin embargo, no logran entender cuál es su condición o su posición y cuál es la posición de Dios. Que cuando nos ven a algunos de nosotros venir un domingo a la iglesia, dirán, esta gente está como loca. O cuando usted trata de explicarle con la Biblia algunas cosas, esta persona dice, pero tú estás loco. ¿Sabe qué dice? Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14. Versículo 14 dice, pero el hombre natural, ese hombre que no tiene a Cristo, no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, Pablo está diciendo, la persona que no tiene a Cristo, que está muerto en sus delitos y pecados, por más que esté buscando a Dios, no lo va a conseguir porque está muerto. Y un muerto no puede ver, aunque esté al lado de él la salvación, la salida, él no la puede ver. Él necesita con urgencia que sea vivificado. Él necesita de alguien que le dé vida. Y nadie tiene vida en sí mismo, sino Dios. Él es el ser que existe en sí mismo, por ende, la vida es Él. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Es un absoluto. No importa cuándo usted busque allá afuera vida, vida no será encontrada porque fuera de Cristo no hay vida. Aunque estemos vivos. Qué paradoja. Aunque estemos vivos, estamos muertos. Sin Cristo. Esta persona ve con locura lo que nosotros venimos a hacer los domingos. Ustedes adoran a un Dios el cual tuvo que morir, que dicen ustedes ser todopoderoso. Sin embargo, ese ser todopoderoso murió. Y eso es locura para el mundo. Para nosotros, eso es amor. Que Dios todopoderoso pudiera entregar a su más preciado, a su Hijo unigénito, para morir por nosotros, cuando yo no lo merecía. Eso es amor. Que no puede fluir de mí porque lo que yo hacía era pecar y pecar, sino que fluía del puro afecto de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1. El hombre natural que no tiene a Cristo no posee la capacidad de ver las cosas verdaderamente como son. Y es por eso que nos ven a nosotros medio raros. Esta gente va al culto todos los domingos. Esta gente se para a cantarle a Dios. Esta gente, cuando hay alguna oportunidad de hacer algo malo por aquí o aprovecharse de algo, ellos no se aprovechan. Esto es medio raro. Esto es tan loco. En una oportunidad me ha acontecido que estando en una venta y yo estaba pagando y el vuelto que me estaba dando a la persona era mucho mayor de lo que yo inclusive le había dado, y yo me devolví a decir no, me dio de más, y estaba una persona a mi lado y me dice, no digas nada. Dije no, sí, tengo que decir porque esto está mal. Y me vio como que medio loco, este es como medio loco, y yo le dije no, pero pasa que yo soy evangélico. Ok, tú son evangélicos locos. Sí, pero ellos no perciben lo que realmente debe ser. Por eso hay que tener compasión. ¿Saben por qué? Porque usted y yo éramos eso. Dice Pablo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la causa de la muerte del hombre? ¿Cuál es la causa de que el hombre no pueda responder a Dios? ¿Cuál es la causa de que el hombre, cuando se enfrente a la palabra de Dios o a que usted le pueda predicar el evangelio, no lo pueda ver? Algo que está tan claro en la Escritura. Bueno, la Biblia dice que son sus delitos y pecados. Sus delitos y pecados. El pecado lo que nos hace es separar de Dios. Eso es la muerte, literalmente. Nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Nos hace vivir sin preocupaciones del mañana. La persona cree que puede vivir en este mundo sin ningún problema y que cree que esta vida tiene un fin de 70 o 80 años, pero él no piensa en el futuro. ¿Saben por qué no piensa en el futuro? Porque él cree que nuestra vida aquí, o que Dios nos ha creado simplemente para ser personas que transiten un momento en este mundo y ya no más. Pero yo les digo que no es así. Dios tiene propósito al hacer las cosas. Y cuando Él hizo al hombre, lo hizo con un propósito de adorarle, de alabarle eternamente. De manera que este hombre pecador no puede ver más allá de lo que está delante de sus ojos. Está cegado, su visión está cegada. No puede ver lo que usted y yo en Cristo podemos ver. Son como cadáveres en la morgue, inerte. No lo pueden ver. La palabra delitos que aparece aquí en el griego es la palabra paratoma, que lo que significa es resbalar o es una caída. Y lo que implica esta palabra es que Pablo dice que el hombre se resbaló
y se fue, se resbaló, se fue alejando cada vez más de Dios, de manera que él no puede frenarse, sino que se fue deslizando hasta perderse más y más de la voluntad de Dios. Esa es nuestra condición como ser humano. Como seres humanos nacimos caídos, nacimos en delitos. Es decir, nacemos y nos deslizamos de tal manera que no nos podemos frenar, sino que seguimos las corrientes de este mundo. La palabra para pecado aquí es amartía. Y amartía lo que significa es que nosotros no poder dar el blanco, errar al blanco. Esa palabra para pecado lo que implica es como cuando usted ve en las películas, ¿verdad?, de arco y flecha, que ponían el blanco, sí, ciertamente, y luego el tirador tiraba y no podía atinarle al centro. Bueno, esa palabra quiere decir eso. Amartía, que fallamos al blanco. ¿Y saben por qué fallamos al blanco? Porque no estamos vivos, estamos muertos. Y no podemos atinarle a la altura de la cual Dios demanda de nosotros. Dios es santo y su santidad requiere diligencia. Y nosotros como muertos espirituales no alcanzamos a atinar ahí. Esta palabra lo que implica es que nosotros estamos separados de Dios. De que por más que nos esforcemos a darle al blanco, simplemente no alcanzamos. Como ciegos espirituales, no importa cuánto nos esforcemos a tirar al blanco, no importa cuánto, nuestra vida ciertamente no llegará a ser lo que realmente debemos nosotros ser para con Dios. ¿Qué hacemos entonces? El delito y pecado, nos deslizamos. Sí, nos deslizamos, pero aparte de deslizarnos, nos alejamos de Dios. ¿Haciendo qué? ¿Qué cosas hacemos? Bueno, la Biblia dice que seguimos las corrientes de este mundo. Dice el versículo 2 que estábamos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es interesante que nosotros no nos quedamos estáticos. No es que somos neutrales. Bueno, yo no busco a Dios, pero tampoco hago las cosas malas para con Dios. No. Nosotros no somos neutrales. No hay una área gris. Hay un blanco y un negro bien delineado. No hay nadie que se pare en el centro. Es decir, usted, si es de Dios, entonces está siguiendo, usted ha dado en el blanco, está siguiendo al Señor. Pero si no está en Cristo, usted está siguiendo la corriente de este mundo, dice Pablo. Está como una marioneta en las manos del príncipe de la potestad del aire. Una marioneta que está muerta, pero que es movida o operada por el mismo Satanás. ¿Qué hacemos en este mundo siguiendo la corriente? Bueno, el ser humano lo que hace es seguir las moralidades de este mundo, seguir los valores de este mundo, que está bien. O sea, hay valores que son loables que debemos seguir. Sin embargo, eso no te hace merecedor de la gracia de Dios. El ser humano ha querido adaptarse a lo que este mundo le dice. Y las modas y los tiempos y las emociones del mundo, pues nosotros las seguimos. El mundo va detrás de eso buscando la felicidad. Pero lo que no sabe es que somos marionetas, o son marionetas. Aquel que no está en Cristo es una marioneta que está en las manos del príncipe de la potestad del aire. Esto es el mismo Satanás. Él gobierna, él influencia el sistema de este mundo, en la cual todos estamos bajo él sin Cristo. Es por eso que por esta razón que Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, nos dice y nos manda, nos dice: hermanos, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero cuánto me temo, mis hermanos, que hay algunos de nosotros que hemos creído en Cristo, que no solamente nos estamos conformando a este mundo, sino que estamos amando a este mundo. Que seguimos ahora no según lo que la Biblia dice, sino lo que este mundo dice. Y nos estamos dejando llevar con muchos otros que están muertos. Juan, en su libro Primera de Juan, capítulo 2,
versículos del 15 al 17, nos exhorta a no amar al mundo. Él dice, no améis al mundo, ni en las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esta es una evidencia para hacernos ver a aquellos que creen ser de Dios y no lo son. Si usted está siguiendo la corriente de este mundo, entonces el Padre no está en ti. Tan sencillo como eso. Pero sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cómo estamos viviendo? Este mundo nos ofrece muchas cosas que son buenas a la carne. ¿Cómo estamos viviendo? Posiblemente usted dirá, bueno hermano, yo hago algunas cosas de este mundo. ¿Está bien? ¿Las amo? ¿Están por encima de aquellas que Dios ha estipulado, las cuales no debes amar? Y usted dice, sí hermano, algunas cosas amo. Bueno, revísese hermano. Porque aquí dice textualmente que si tú amas al mundo, entonces el amor del Padre no está en ti. O estás de un lado o estás del otro. O estás siguiendo la corriente de este mundo o estás vivo en Cristo y tú puedes ver ahora con claridad para dónde va este mundo y para dónde está Dios. Pero él sigue diciendo, y el mundo pasa, estas cosas van a pasar. ¿Cuántas modas no pasan? ¿Cuántas cosas eran ayer que hoy no son? ¿Y cuántas cosas serán mañana que hoy están siendo? O mejor dicho, que no están siendo. Este mundo pasa, pero lo que no pasa y permanece para siempre es la palabra de Dios. El que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Bueno, es necesario nosotros tomarnos un momento para reflexionar y ponernos a pensar en todo aquello que yo estoy haciendo en este mundo. Usted dice que este mundo es importante y hace lo que a este mundo le importa, entonces usted no ama a Dios. Usted está detrás de las pasiones de este mundo, sin importar lo que dice Dios, sino lo que a mí me agrada y cómo me veo, entonces usted no es de Dios. Por el contrario, si usted vive en la verdad de Dios y no se complace en este mundo, sino que ve una vez más el mundo rodar y rodar y usted ir en contra de este mundo, entonces yo pudiera decirle, usted no ama a Dios, usted no ama al mundo, usted ama a Dios. El no conformarnos a este mundo lo que quiere decir es no adaptarnos a este mundo. Es decir, que si el mundo va en dirección de derecha a izquierda, nosotros debemos ir de izquierda a derecha. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos diferentes. Porque se supone que ahora yo veo lo que está mal. Pero si usted no lo está viendo, hermano, entonces debe examinarse. Posiblemente sigue muerto creyendo que está vivo. Como hay mucha gente allá afuera, dicen que están vivos o creen en Dios porque creen en Dios y porque siguen una religión y porque viven de una manera que es moralmente aceptable, entonces dicen ser personas que están con Dios bien. Pero déjenme decirle que nada de lo que usted y yo pudiéramos hacer pudiera a Dios afectarle de tal manera que dijera, hoy ese merece salvación. No hay nada que usted y yo pudiéramos hacer que pudiera alertar a Dios de tal manera que diga, wow, hay uno que sí merece. No, la Biblia dice en Romanos 3, capítulo 10, que todos se desviaron, que no hay bueno ni aún uno, que se hicieron inútiles. Y está hablando del ser humano. Entonces la Biblia nos está enseñando que estamos muertos en delitos y pecados y que la posición que estábamos sin Cristo era esta, que las corrientes de este mundo nos arrastraban y éramos llevados una y otra vez sin posibilidad alguna de yo poder frenarme y decir no voy a hacer esto, aunque yo creía que sí, yo dominaba este mundo. No, el mundo hace lo que yo quiero. Realmente no es así. Somos esclavos de este mundo. ¿Y por qué? Porque hay un espíritu operando que en nosotros, que hace que nosotros seamos eso que Dios dice que somos, hijos de desobediencia. El pasaje dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Y esta palabra, el espíritu de los hijos de desobediencia, es un hebraísmo, que lo que quiere decir que lo que caracteriza a esa persona es la desobediencia. ¿No se parece eso a lo que vivimos hoy en día? Donde el ser humano está para desobedecer a Dios de frente una y otra vez sin importarle lo que Él dice. Si Dios dice hombre y mujer, Él dice no, yo quiero hombre con hombre y mujer con mujer. Si Dios dice yo los he creado seres humanos y ahora no, yo quiero ser un gato, yo quiero ser un perro. Si Dios dice no, no es como ustedes siguen este mundo tratando de ganar el favor de Dios. No, yo sí gano el favor de Dios porque yo soy buena persona. Bueno, la desobediencia nos caracteriza. Y es que venimos de un solo padre, Adán. Y Adán lo que hizo fue en el jardín del Edén desobedecer una orden explícita. Dios le dijo, no comas de este árbol, come de todo lo que quieras menos de este árbol. Y él fue y desobedeció. Bueno, esa generación somos nosotros aún. Pero cada vez que pasa el tiempo, esa generación va incrementando mucho más su desobediencia, al punto que Dios le llama hijos de ira. Hijos de ira, influenciados por el mismo Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que está haciendo que nosotros no podamos volvernos a Dios, sino que nos deslicemos en este mundo. Y a veces podemos pensar con esto que ciertamente tenemos dominio, pero realmente no es así. Nos deslizamos, estamos en delito, nos deslizamos y vamos que en un despeñadero sin posibilidad alguna de poder frenarnos. Estamos siendo esclavos de este sistema gobernado por Satanás. Ahora, el versículo 3 nos va a presentar un dilema, porque no es solamente el hecho de que este mundo está gobernado por Satanás, sino que además tenemos otro enemigo, y es que somos nosotros mismos nuestro enemigo. Versículo 3 dice que entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El punto de esto es que ahora no solamente Satanás es nuestro enemigo, sino que yo soy mi enemigo también. Porque yo hago lo que mi carne anhela. Porque mi carne me seduce y hace que yo haga aquello que desagrada a Dios. De manera que mis pensamientos están muertos. Y como están muertos, siguen las corrientes de este mundo. Mi voluntad está caída. Por eso yo no quiero hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de este mundo. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano hacer la voluntad de Dios? Es más bien no difícil, imposible. Bueno, porque ciertamente está bajo la muerte espiritual, la cual no le hace poder ver con claridad lo que Dios está haciendo. Entonces encontramos este enemigo fuera de nosotros, pero también tenemos un enemigo dentro de nosotros, y ese somos nosotros mismos. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay dos cosas interesantes en este pasaje, y es que mi carne no se somete a la ley de Dios, no se somete no porque no quiera, sino por incapacidad. Dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra incapacidad para someternos a la ley de Dios viene desde el punto de vista de que estamos muertos. Un muerto, tú le dices, no te comas la luz en un semáforo, y ese come la luz en un semáforo. ¿Y por qué? Porque está muerto. Ahora, yo lo traje a la luz del día a día. Pero nosotros en Cristo también cometemos errores, ¿verdad? ¿Cierto que usted se ha comido el semáforo una y otra vez cuando no debería hacerlo? ¿Cierto que usted ha quebrantado los mandamientos de Dios una y otra vez? Sí, esa es nuestra condición de caído. Pero nosotros tenemos de nuestro lado, el que está en Cristo, tenemos a nuestro lado a ese Señor que puede hacernos frenar el pecado, que no nos deja deslizarnos hasta no parar, sino que nos frena cuando tiene que frenarnos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es nuestro Padre. Porque el que está en Cristo tiene vida.
yo viviendo en la voluntad de la mente, de mis pensamientos, de las religiones, trataba de buscar a Dios. Y lo que hacía era atesorar ira, convirtiéndome en un hijo de ira. Y dice la Biblia que Él está irado, que Dios está irado contra el pecador todos los días. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el griego ese está es permanecer. Es decir, que la ira de Dios está sobre el ser humano y no es quitada hasta que Dios da vida. Esta es la terrible condición del ser humano. Decaído, muerto en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, sin capacidad alguna de poder frenarnos, sin capacidad alguna de poder buscar a Dios, sino que vamos directos al infierno. Ese es el ser humano natural, aquel que su condición le dice que solo lo que puede hacer es pecar. Pecar y pecar porque su condición es pecaminosa. No puede hacer otra cosa que pecar. Incluso cuando trata de hacer una buena obra, esa buena obra que hace está sujeta al pecado también. No hay ninguna buena obra que el ser humano pueda hacer estando fuera de Cristo. Esta es la terrible condición de perdición sin Cristo. La imposibilidad de poder hacer algo por Dios o para Dios. Versículos 4 al 6. Vamos a ver ese cambio glorioso. Nuestra condición era deplorable, terrible. No alcanzábamos a Dios, pero Dios tiene que hacer algo entonces. Si yo estoy muerto, entonces necesito vida. Y el versículo 4 dice: pero Dios. ¿Dónde estaba el ser humano allí? En ninguna parte. El ser humano estaba en delitos y pecados. Estaba deslizándose cada vez más al infierno. Y Dios tiene que actuar. Por eso, hermanos queridos, la Biblia nos enseña que la salvación de principio a fin es de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para obtener salvación. No hay nada que usted en su humanidad caída pueda hacer para venir y buscar a Dios. Usted dirá: hermano, pero yo vine esta mañana, yo estoy leyendo la Biblia, esas son cosas que me hacen buscar a Dios. Y yo le puedo decir: sí, pero está buscando a un Dios que usted no conoce. Y que por más que usted le busque y lea, nunca podrá entender, porque su condición es que está muerto. Es necesario que Dios venga. Y pero Dios hace el contraste entre lo que yo era y lo que ahora va a ser Dios. En Cristo nosotros tenemos salvación. Dios es la razón por la cual, Él mismo es la razón por la cual nosotros somos salvos. Pero Dios. Él es el Dios de gracia, de misericordia. Él es el Dios que hizo todo lo que usted y yo necesitábamos para llegar a su presencia. Él es el Dios que nos salvó. Pablo ora en el capítulo 3, versículo 18, que nosotros podamos entender esto. Dice, capítulo 3, versículo 18, él ora y dice: yo oro para que ustedes sepan, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura ¿de qué? Del amor de Dios. Nosotros no podemos ver cuán grande es este amor de Dios porque estamos caídos, pero es necesario que Dios haga esa obra, que Dios venga y produzca vida en nosotros para que nosotros pudiésemos realmente entender quién es Dios. Nosotros merecíamos condenación, Dios nos da misericordia. Versículo 3 dice, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio misericordia. El que es rico en misericordia nos dio misericordia. Y lo que Pablo está tratando de decirnos es lo que ya habíamos hablado en el capítulo 1, versículo 19.
donde Pablo está orando también por la iglesia de Éfeso, pidiéndole a Dios que ellos entiendan algo, la superinminente grandeza del poder que Dios estaba teniendo o mostrando para la salvación del ser humano. Él pide allí, y lo vimos la semana pasada, que el pueblo de Dios pueda entender el tremendo poder que actuó en nosotros para salvarnos. Y utiliza ese término superinminente para decirnos es muy grande lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros debemos conocer esa superinminente grandeza de su poder. Y él dice, pero Dios. Bueno, ahí explota ese amor tan tremendo. Pero Dios. Él es rico en misericordia. Nos ha amado con un amor que nos llegamos a comprender. Y por más que usted y yo, hermanos, por más que usted y yo entremos en la profundidad del amor de Dios, nunca llegaremos al fondo. No importa cuán ancho vamos de ese amor, nunca llegaremos a los extremos. No importa cuán alto subamos, nunca llegaremos a la altura de ese amor de Dios. Porque estábamos muertos. ¿Qué ofrecíamos nosotros? Nada. Sin embargo, ahora en Cristo, Él ha cambiado eso. Y ese poder que actuó en Cristo, resucitando de los muertos, dice la Biblia, que actúa en nosotros. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, usted y yo tuvimos que ser vivificados, resucitados. Aquí su amor incondicional para con todos los que estamos en Él. Nos dio de su gracia. Él nos dio misericordia y nos dio gracia. Misericordia implica el hecho de que yo debía recibir algo y no lo recibí. Yo debía recibir condenación, sin embargo, Él tuvo misericordia y no me dio condenación. Y gracia implica que yo no debía recibir nada. Yo había hecho méritos para recibir el infierno. Y la gracia indica que Él me dio, en vez del infierno, me dio salvación. Me dio vida. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pregunto, ¿qué hizo usted para merecer eso? ¿Acaso se portó muy bien? ¿Acaso ha hecho méritos para ganar el favor de Dios? Hermano, y les digo, no. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos. No había nada que usted y yo pudiéramos hacer antes de que Él viniera y nos salvara. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que nosotros, cuando vinimos a Cristo, somos regenerados. Y nuestra capacidad de ver a Dios, ahora tenemos una capacidad de ver a Dios. Podemos oír la voz de Dios. Podemos venir a Cristo. Pero no antes de que Dios haga esa obra maravillosa. En el tiempo pasado había una discusión en cuanto a este término de vida o muerte. Y en el tiempo pasado se entendía, o algunos entendían, que el hombre no estaba muerto, sino que estaba enfermo. Que estaba en capacidad todavía de buscar a Dios. Que cuando Adán pecó, no pecó de la manera que pecó, es decir, que lo trajo la muerte. No, sino que Adán murió, pero no murió tantito, murió un poquitito nomás. O sea, es decir, que estaba enfermo, que quedó ahí medio inconsciente. Pero todavía tenía la capacidad de buscar a Dios. Y Dios... este grupo que creía esto, creó toda una doctrina donde el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. Pero cuando encontramos pasajes como este, donde nos dice claramente que estábamos muertos, y no medio muertos, no enfermos, sino muertos, ahí entendemos claramente que lo que pasó con Adán no fue que estaba enfermo o se rompió el meñique, él se rompió el cuello. Realmente él estaba muerto y necesitaba ser vivificado para poder venir a Dios. Bueno, nosotros estamos en la condición de Adán, muertos, y en Cristo somos vivificados. Ahora, ¿quién hizo esto? ¿Acaso yo lo pude hacer? No, la Biblia dice que fuimos vivificados por el poder que obró en nosotros a través de Cristo. Así como Cristo fue resucitado de los muertos, nosotros fuimos resucitados de los muertos. Ese mismo poder que actuó en Cristo, actúa en nosotros. Y usted puede imaginarse por un momento a Cristo en la tumba,
allí envuelto en una manta, muerto. Y de pronto Dios podría proferir su palabra, vive, y entonces la sangre empezó a irrigar ese cuerpo. Y entonces el corazón empezó a latir y Cristo se levantó de la tumba triunfoso. ¿Por qué? Porque la muerte no tenía ningún poder sobre él. De la misma manera, nosotros, usted y yo, hemos sido vivificados. Dios tiene que pronunciar la palabra vive. Si no, usted quedará muerto. Ese día Dios, cuando vino a nuestra vida, Él dijo vive en nuestros corazones. Y nuestro corazón de piedra ahora se transformó en un corazón de carne, que ahora late por Dios. Y Cristo viene a nosotros a vivificarnos. ¿Y sabe quiénes somos ahora? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 que somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y por qué soy nueva? Bueno, porque yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Todas las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante todas son hechas nuevas. Ahora veo a Dios, no según el mundo, sino según Él. Ahora puedo sentir por las cosas de Dios. Ahora puedo ver que no están locos aquellos que obedecen a Dios. De la misma manera, Cristo fue levantado, nosotros somos levantados. Cristo ascendió a los lugares celestiales, nosotros también ascendimos a lugares celestiales. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está el poder de Dios. Juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos sentó en lugares celestiales con Cristo. De tal manera que como Cristo fue resucitado, usted fue resucitado. Y como Cristo fue llevado a la presencia de Dios, usted y yo estamos en la presencia de Dios constantemente. Qué cambio, ¿no? Qué glorioso cambio. Muerte, vida. Sin Cristo muerte, con Cristo vida. Sin Cristo desobedientes, o más bien obedientes al príncipe de la potestad del aire. En Cristo tenemos nueva vida para obedecer al Señor. Sin Cristo éramos hijos de ira, con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Con Cristo. ¿Qué cambio? Nuestra condición terrible fue transformada en una posición gloriosa por medio de Cristo. ¿Para qué el Señor hizo eso? ¿Acaso fue para yo vanagloriarme y decir, pues soy un hijo de Dios, ahora sí, cualquiera tiene que someterse a lo que yo diga? Yo soy hijo de Dios. Estoy sentado en un lugar celestial con Cristo. Cuidado, tengo una unción sobrenatural. Hermanos, déjenme decirle que usted y yo, los que estamos en Cristo, fuimos puestos en esta posición con un propósito. Y créame que el propósito no es el que usted diga, pues ahora yo soy más que los demás. No. Al contrario, Cristo nos dice, mira, hay en ustedes el sentir que hubo en mí. Filipenses capítulo 2. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? El no ser igual a Dios, no sé querer ser igual a Dios. El no ver por mí, sino ver por los demás. El estimar al otro como superior a mí mismo. ¿Quieres ser el primero? Sé el último. Pero hay un espíritu en este mundo que está arrastrando a muchas personas, que hacen verle a esa persona que no, ¿sabe qué? Malinterpretan y tuercen algunos pasajes bíblicos y sacan de contexto aquel pasaje que dice usted es cabeza y no cola. Y ahora por eso usted está en una posición de exigir. Usted es hijo de rey y debe ser un príncipe también. Sí, pero debe ser un príncipe para reconocer que es Dios en usted y no usted. Debe ser un príncipe en humildad, porque eso fue lo que vino a mostrar Cristo. Debe ser un príncipe en servidumbre, sirviendo a todos los demás. Cristo era Dios, es Dios. Sin embargo, se humilló tanto hasta el punto de lavar los pies de los discípulos. Una tarea que no hacían ni los sirvientes. Nosotros necesitamos entender que somos salvos con propósito. Y la palabra no nos deja nada más diciendo, tú eras muerto, en Cristo estás vivo y ahora puedes obedecer, sino que ahora también tienes un propósito. ¿Qué es el propósito?
por el cual yo fui salvo. ¿Qué es lo que se propuso Dios hacer conmigo y mi salvación? Versículos 7 y 8 dicen: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay un de propósito allí. ¿Para qué fui salvo? Para mostrar su gracia y su bondad salvadora. No para vanagloriarme yo, sino para que yo muestre, yo viva de tal manera que otros vean en mí a Cristo y puedan decir: ese que va ahí es un cristiano. Que las personas cuando nos vean digan: esto es algo extraordinario. No es algo ordinario de este mundo, sino nosotros debemos marcar la pauta y ser diferentes a este mundo. Pero es necesario que nosotros lo entendamos de la manera que Dios lo dice. Nosotros somos salvos para mostrar su gracia. ¿Está mostrando la gracia de Dios? Su bondad salvadora. Esa gracia salvadora será glorificada en la eternidad. Está siendo glorificada ahora mismo. Su majestad, su bondad. El cielo mismo está glorificando esa salvación que Dios ha planificado de manera perfecta. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 10 al 12. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracia, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a Dios, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que los cielos estén glorificando la salvación que usted y yo tenemos hoy, y que nosotros no lo estemos haciendo, eso amerita reprensión, o más bien amerita de conocimiento, porque a veces la ignorancia nos hace hacer cosas que no están bien delante de Dios. Bueno, hermano, usted fue salvo no para alardear de eso, usted fue salvo para mostrar la gloria de Dios. Y ya los ángeles lo están haciendo. Oh, la salvación pertenece a Dios. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? No, la salvación pertenece al que tú levantes tu mano, tú hagas una oración de fe, tú hagas ciertos pasos, estamos listos. No, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Cómo Dios salva? Como Él quiere. Y Él escogió la locura de la predicación para que nosotros fuésemos salvos. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios expositiva y que el pasaje nos diga qué es lo que quiere decir Dios? Porque es ella que tiene el poder de traernos a la vida. No ningún hombre. Nadie es digno de gloriarse en cuanto a la salvación. Ninguno tiene este poder. Romanos 11:36 nos deja claro esto. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Dónde estamos nosotros, Señor? De Él, por Él y para Él. Él es el origen de Él. Él es la razón por Él. Él es el fin para Él. Origen, razón y fin es para Él. Es porque Él lo hizo. Por eso termina el pasaje diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero es lamentable que nosotros no demos gloria a Dios en la salvación, sino que demos gloria a quien no le debemos dar. Que nosotros maniatemos la gloria de Dios o la salvación de Dios, trayéndola a este plano de ser humano y simplemente haciéndola vana, pensando que cualquier hombre puede dar o recibir. El Evangelio es la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Y aunque parezca sencillo, eso es lo que usted necesita o necesitó para venir a Cristo. Necesitó entender que Cristo tomó nuestro lugar. Necesitó entender que usted merecía el infierno y que Él tomó su lugar, se puso en el suyo, y entonces la santidad que Él había acumulado la puso a su favor
para que entonces Dios le pueda ver, porque Dios es santo. Y Él exige que porque Él es santo, nosotros seamos santos. Pero Señor, nosotros no podemos ser santos. ¿Cómo hago? Entonces Cristo sale como nuestro paladín y se para al frente de nosotros: yo soy santo. Y yo morí en la cruz en medio de ti, o por ti, mejor dicho. Y la santidad que yo acumulé ahora la deposito en ti, y tú me entregaste tu pecado. Y ahora yo soy santo. Delante de Dios, yo soy santo, santo, santo. Por mis méritos, ninguno. Por los méritos de Cristo. Si una persona no conoce el Evangelio, ¿cómo puede ser salvo? Hermanos, yo sé que hemos escuchado una y otra vez allá afuera lo que implica la salvación, o lo que hacen con la salvación, que simplemente es poner la mano, es hablar de aquí un poquito por allá, un poquito por acá, mi testimonio, pero la Biblia no dice eso. Este pasaje está exponiendo quiénes éramos, qué hizo Cristo y para qué estamos en Cristo. Y en ninguna parte yo aparezco. Mira lo que dice el pasaje, para seguir abonando lo que estoy diciendo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su bondad, no la mía. Su bondad para con nosotros. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es tuyo y mío, sino que es un regalo que Dios está dando por nosotros. Nosotros merecíamos el infierno y Dios en su misericordia nos dio gracia. Nosotros merecíamos condenación y en vez de condenación nos dio vida. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa palabra creer implica fe. Y es por medio de la fe que yo llego a Cristo. No por medio de cualquier cosa que hombre pueda decir, por medio de la fe. La fe, dice el hermano Sujei Michelén, que es el único acto que no lleva a obras. La fe es el único acto que no lleva a obras. Si usted puede pensar en esto un momentito, verá que ahí dice que somos salvos por gracia. Pero esa gracia está mediada por medio de la fe. Pero dice: esto no es de vosotros. Bueno, Señor, y entonces soy salvo por gracia y por mediante la fe. Pero ahora no es mío. No, es don de Dios. Es un regalo que Dios da. Por fe nosotros nos aferramos a Cristo y por fe somos salvos. Así, la gloria toda es de Dios y no de nosotros. Por eso el pasaje sigue diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros decimos: bueno, yo levanté mi mano, yo hice una oración de fe, usted tiene que gloriarse. Porque si usted no hubiese hecho eso, entonces no hubiese sido salvo. Entonces la salvación en definitiva recae sobre aquel que hace el acto. Es decir, si yo no levanto mi mano o no hago la oración de fe, entre comillas esa oración, ¿verdad?, entonces yo no soy salvo. Pero la Biblia dice que no es así. No hay ninguna obra allí. Solo por gracia. Gracia hace un favor no merecido. Usted no merecía eso. Y ahí está el meollo del asunto. Y entonces, Señor, ciertamente tú tienes toda la preeminencia en la salvación. Así es. ¿Qué tengo yo que hacer? Nada. Es por eso que es por gracia. Y esto puede traer inquietud en el corazón del ser humano. ¿Saben por qué? Porque ciertamente nosotros como seres humanos podemos llegar a pensar: no, yo quiero tener parte de eso. Yo también quiero ser partícipe de esa salvación que Él me está dando. Pero la salvación que yo doy, o el aporte que yo hago, es pecar. Pecar. Simplemente soy un pecador. Y es Dios que hace todo lo que tiene que hacer. Somos salvos para mostrar esa gloria admirable de Dios. Somos salvos para mostrar las bondades de Dios. No para yo mostrar si yo levanté mi mano, si lloré, si alguien dijo algo por mí. Que mi papá es salvo y yo también soy salvo. Que nací en un hogar cristiano, por ende soy salvo.
No, la salvación no es hereditaria. No se hereda. La salvación es por gracia. Fuimos salvos para mostrar la bondad de Dios. Pero ¿para qué más fuimos salvos? Hay propósitos para mostrar la gloria de Dios. Y mostramos la gloria de Dios cuando vivimos una salvación de acuerdo a la que Él nos ha llamado en santidad. Mostramos la gloria de Dios. Pero ¿para qué más? Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira dónde está la obra ahora. Fuimos creados para buenas obras, no por obras, pero sí para buenas obras. La obra no puede producir salvación. Nosotros somos hechuras, dice la Biblia. Y esa palabra hechura en el griego es poema. Viene de la palabra o de la raíz que habla de un poema, una obra de arte. Nosotros somos esa obra de arte que Dios ha hecho. La salvación realmente es una obra maravillosa que los ángeles anhelan mirar. Ellos no son parte de eso. Ellos cuando ven a la iglesia o a un salvo, a uno que llega a Cristo, ellos se maravillan. Porque es una obra de arte. Es una obra que Él la planificó antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Nosotros manifestamos esa salvación, ese poema, esa obra de arte de Dios. Dios ha hecho cosas extraordinarias en la creación. Cosas maravillosísimas. Uno puede contemplar cosas allá afuera y decir, wow, qué hermosa flor, qué hermoso pájaro, qué hermoso animal, qué hermoso paisaje. Te puede decir todo eso. Sin embargo, yo le puedo decir, mis hermanos, yo le puedo decir que nada es más maravilloso que un cristiano. Nada es más maravilloso que un cristiano. Eso es lo que dice la Biblia. Que somos hechuras. Que somos ese poema maravilloso que Dios ha hecho a nosotros, los cristianos. Su obra maestra, los cristianos. ¿Saben cuándo la planificó? Antes de la fundación del mundo. Es su obra maestra. Para eso Él estaba hecho. Ahí estaba, contemplando poco a poco. Voy a crear el mundo, voy a poner el ser humano, el hombre va a pecar, pero yo voy a enviar a mi hijo a morir por él, por ellos. Y entonces se salvarán. Va a ser por mi gracia. Van a ver, contemplar mi poder. Wow. Tomar a hombres muertos como marionetas de Satanás y hacerlos, darles vida y hacerlos cristianos. Las personas allá afuera, cuando, como les dije hace un momento, cuando nos ven a nosotros deben decir, wow, un cristiano. Debe ser algo extraordinario. Ahí hay un cristiano. Y yo recuerdo antes que esto pasaba. Antes algunas personas veían al cristiano y decían, no diga grosería que es un cristiano. Cuidado. Un chiste colorado. No, hay un cristiano aquí. Pero ahora no. Ahora el cristiano es el que cuenta el chiste colorado. Ahora es el cristiano que se complace ahí. No te preocupes, vale, tranquilo, estamos en familia. Qué lamentable, ¿no? Cómo hemos rebajado ese poema hermoso que Dios hizo en la creación, antes de la creación, nuestra salvación, lo hemos rebajado a las corrientes de este mundo. Es Dios quien hace en nosotros nuevas criaturas en Cristo para hacer buenas obras, hermanos queridos. Usted no es salvo por obra, ciertamente. Pero hay una obra que Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ella. Esa obra que Dios preparó de antemano es aquella que usted hace. ¿Sabe? Voy a reformular eso. A veces nosotros creemos que las obras que Dios preparó de antemano solo y exclusivamente son ir a predicar. Pero usted sabe que usted no puede ir a predicar si usted no conoce quién es Dios, si usted no conoce su palabra. De tal manera que cuando usted abre este libro maravilloso y se sienta a estudiar lo que dice la Biblia, estudiar, dije, no leer devocionalmente, sino estudiar lo que dice la palabra de Dios, esa es una obra. Esa es una obra que va a traer como consecuencia mayor conocimiento y por ende una mejor vida o mejor visión para ver este mundo y caminar en este mundo de la manera que Dios nos ha pedido que caminemos. Es una obra cuando usted toma el tiempo en su día y lo aparta para orar a Dios. Esa es una obra. Es una obra la que usted ciertamente va y predica, no solamente con palabras, pero con su testimonio. Cuando usted vive eso que Dios ha hecho en usted, para hacer buenas obras.
Ese es el resultado de la nueva creación. Buenas obras. Es el resultado de un árbol bueno, fruto bueno. Es el resultado de caminar en el camino estrecho y de atravesar esa puerta estrecha que es Cristo. Pero la Biblia dice que son pocos los que los hallan. Muchos son los llamados, pocos los hallan. Muchos entienden o conocen, entre comillas, lo que estamos diciendo, sin embargo, no reaccionan a las verdades de Dios, porque están muertos. Nosotros entonces debemos preguntar: ¿dónde estoy? ¿Estoy muerto en mis delitos y pecados? ¿Estoy en vida? Y usted dice: yo estoy en vida, hermano. Ok. ¿Muestra el propósito de la salvación en su vida? Y ahí es donde nosotros debemos examinar. La Biblia nos llama a examinarnos. ¿Será usted realmente un cristiano? Porque si no tiene buenas obras, realmente su fe quedó como que relegada a algo que este mundo dice que es fe sin obra. Y no, la Biblia dice que es fe mostrada por las obras. Hermanos, tenemos un gran privilegio de ser hechos hijos de Dios, pero tenemos una gran responsabilidad también. Debemos vivir a la altura de lo que fuimos llamados a ser santos hijos de Dios. Él nos dio vida para que podamos servirle, obedecerle y no estar sujetos a la maniobra de este mundo, sino a identificarnos y a decir: no voy a seguir esa corriente, porque es contrario a lo que Dios está mostrando. Para mostrar las abundantes riquezas de Dios. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a su voluntad. Muestra frutos de vida nueva. Vive una vida extraordinaria. Si no, sigue estando muerto en delitos y pecados. Si usted dice: no, pero, ¿sabe, hermano? Cada vez que hablo la Biblia me da una flojera. Bueno, no tengo tiempo para orar. Hermano, o más bien, quiere decirle, amigo, que usted necesita pecado. Pero es necesario que Dios venga y despierte el corazón del ser humano. Bueno, la palabra de Dios ha sido predicada. Y la palabra de Dios nos dice que si usted está en Cristo, entonces usted va a obedecer y empezará a caminar mostrando fruto. Si lo estaba haciendo, ahora va a mostrarlo más conscientemente. Y va a entender que la salvación no es de usted, sino del Señor. Y no se gloriará en ella, sino más bien vivirá en ella. Si tú dices: bueno, sabe, hermano, a mí me cuesta mucho mostrar fruto, posiblemente sea porque su naturaleza no ha sido cambiada y tiene una vida todavía muerta en delitos y pecados. Bueno, necesita usted a Cristo. La Biblia dice que si tú escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Qué significa? Bueno, significa que si Dios está mostrando su necesidad de salvación, usted debe reconocer a Cristo ahora mismo. Deje de resistir más a Dios. Sin embargo, si usted dice: no, bueno, yo no lo estoy resistiendo, he escuchado el mensaje, está bien, lo he escuchado muchas veces y yo lo entiendo, pero hasta ahí quedo. Entonces posiblemente usted siga como estas personas que están en el mundo, como dijo Pablo, como estábamos nosotros antes, muertos en delitos y pecados. ¿Sabe cuál es la condición, la terrible condición de la persona que no tiene a Cristo? Está en las manos de Dios. Y este Dios está airado. Usted está, como lo decía Jonathan Edwards, en las manos de un Dios airado. Usted está caminando en una cuerda floja y prontamente Dios cortará esa cuerda y caerá al abismo y se perderá eternamente. Pero el Señor es bueno y es paciente para con nosotros. ¿Haciendo qué? Bueno, mostrando la salvación una vez más y mostrando a Cristo en medio nuestro. La salvación es enteramente de Dios. Nada que usted pueda hacer, nada que yo pueda hacer para obtenerla. Si escucha su voz, entonces quiere decir que el Señor ha abierto su corazón y puede venir a Él. Yo voy a orar, no para que usted se arrepienta o busque las maneras de no, sino para que Dios haga la obra en usted. Y si así es, entonces su corazón, o su vida mejor dicho, mostrará los frutos que debe mostrar, porque su naturaleza cambiará. Y de aquí a ahora en adelante será una nueva persona. Y usted cristiano que está aquí, que me está escuchando,
Voy a orar para que el Señor también interceda por todos nosotros, para que nosotros cada día nos enamoremos más del Señor y no vivamos bajo las corrientes de este mundo, sino bajo lo que Dios así ha determinado, bajo su gloria y mostrando a otros allá afuera la grandeza de su gracia. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, nosotros, ¿qué hacemos, Dios? Padre, reconocemos que somos inútiles si tú no vienes a nuestra ayuda. Reconocemos que somos incapaces de poder agradarte, Señor, si tú no nos das vida. Señor, te ruego en el nombre de Jesús. Padre, que tú veas a mis hermanos, Señor. Primeramente a mis hermanos, si tú puedas darles, Señor, ese momento de intimidad y reflexión profunda, Señor, contigo, de manera que ellos puedan revisar, Señor, sus actitudes, su vida. Si realmente están en ti, entonces, Señor, haz que produzcan frutos. Esos frutos, Señor, o esa obra, Dios, que tú preparaste de antemano, antes inclusive de que fuéramos salvos, para que nosotros anduviésemos en él. Te ruego en el nombre de Jesús que tú también mires, Señor, con misericordia aquellas personas que están acá, Dios, que no te conocen, Dios, que no pueden, Señor, por su incapacidad de volverse a ti. Señor, que están en tus manos, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú avives el corazón de estas personas, que les des vida, Señor, así como nos has dado vida a nosotros. Y que estas personas, Dios, realmente muestren los frutos que han de mostrar también. Señor, no podemos hacerlo, Señor, nosotros, sino que dependemos de tu soberana gracia para hacer lo que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.